Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a hablar un poquito de cine. Hemos estado mencionando cosas a través de la historia, comportamientos de la humanidad, cómo se van desenvolviendo sus emociones. Recordarán cuando hablamos de Inglaterra, de William Shakespeare, donde él va comentando todas las emociones del ser humano y que a través de las historias de boca a boca o después por medio de la literatura y posteriormente del cine o en canciones, se van narrando pues todas esas emociones que el ser humano llega a tener y esa evolución que es un hecho histórico. Hasta que aparece el hombre propiamente dicho, podríamos decir que la historia se hizo. Todo esto después tomando en cuenta y ya en manos cierto modo de proceso evolutivo, ha llegado hasta que el hombre empieza a hacer su propia historia. Y aquí es donde va a nacer esos comportamientos disfuncionales, este, con cierta iatrogenia en el comportamiento del ser humano. Y estamos hablando del Resplandor. Esta película que tiene todo ese concepto eh, cómo ha ido evolucionando, porque es una obra maestra de terror, que ya desde que hablamos de las novelas de Stephen King, vamos a irnos dando cuenta la valía y la garantía de esa obra de arte. Aquí, llevada al cine por uno de los maestros de nuestros tiempos, que es el director Stanley Lukin, la pesadilla va a comenzar con el temor de ser asesinado por alguien que debe aparentemente protegernos y que aquí va a llegar al entendimiento que entonces, pues, ¿en quién podríamos confiar? Quizás un miembro de tu propia familia, basado en ese guión de coadaptación de la novela de Stephen King. Lufkin va combinado intensas actividades en su actuación, con una sobrecogedora puesta en escena, una descarga de consecuencias impactantes que se van a ir convirtiendo en El Resplandor. Este Resplandor, que es una película basada en terror y de mayor suspenso en la historia del cine. El papel principal de Jack Nixon, que interpreta a Jack Torrance, quien acepta un puesto de vigilante durante un invierno con su mujer y su niño, en un aislado y elegante hotel que va a arrastrar en sí toda una macabra de historias de violencia. Pronto da comienzo a ese periodo, desbordando en el personaje una locura donde todas las fuerzas que habitan en el hotel van a comenzar a ejercer cierto poder con él. Fíjense cómo aquí vamos a irnos dando cuenta que en esta película un hombre que había pasado por un proceso de alcoholismo eh, acepta un puesto en un hotel que por cuestiones climáticas cierran una temporada porque se convierte en todo en hielo, ¿sí? Entonces, esa temporada queda vacío totalmente el hotel y esta persona va a ser encargada únicamente de cuidarlo. Él en sí, él es un escritor y él acepta este reto porque dice que le va a dar la oportunidad de poder escribir su novela que está haciendo, que ahí se va a poder inspirar, pero sin darse cuenta de que esa casa ejerce una maldición en todo el que llega ahí, ¿sí? Y que va a hacer que termine con la familia que lleva. Y entonces este hombre empieza a ser poseído por las entidades del hotel, a querer matar a su mujer y a su hijo. Se van a ver escenas impactantes porque imagínense toda una persecución en una casa gigantesca que es el hotel y que su mujer se va dando cuenta cómo poco a poco está enloqueciendo su esposo y tratando de protegerse ella y a su hijo, pasan toda una odisea en esta película. Esta película también se llevó a tener los conceptos también en series. La serie también se llevó al cine y que da un cambio diferente.
El niño, ese resplandor del que se habla en la película, es un don que se tiene de como de predecir algo que va a pasar, como tener una visión de telepatía, como tener un encuentro con esas dimensiones que tiene el ser humano. Entonces, este niño, que es el hijo de esta persona, él tiene el resplandor, ¿sí? Anteriormente, cuando ellos llegan a la casa, la gente que estaba, que era el jardinero, que era los cocineros, todas esas personas que servían ahí, que se van yendo, uno de ellos le comenta que él, que si quieren hablar, que si tienen algún problema, que se comuniquen con ellos, pero después van a estar incomunicados por el mismo clima de que ya no permite que lleguen carros ni nada. Y el hombre que se va a ir, él también tiene el resplandor y sabe que el niño lo tiene. Entonces, él va a regresar a ayudarlos, pero pues es asesinado por este escritor. Hay tantas cosas tan interesantes en esta película, porque aquí vamos a irnos dando cuenta cómo con esos ríos de tinta que corren y hacen esas obras maestras los escritores, dejan plasmado todo el terror, todo el suspenso, toda esa maldad que tiene el ser humano y que este hombre va a manejar con esa característica que tiene él de ejecutar sus papeles, que es Jack Nixon. Nomás vean esa mirada de locura, que ya desde que se ve eso, esta imagen es cuando él está tratando, persiguiendo a su mujer y a sus hijos para matarlo, y con un hacha rompe la puerta. Y ahí se ve este rostro. ¿Se imaginan el terror que va pues a sentir este ser, esta familia que pues que uno espera que le pasen tal vez cosas, pero no que te lo hagan la misma familia? Y entonces al tener todo ese peligro en una misma casa, hace que la gente que está viendo esa película se, se sienta como introducida en esa casa, como en esa, sintiendo esas mismas emociones, porque esta película tiene ese don, tiene el don de proyectar a las personas a sentir ese terror, ese suspenso, esa angustia que está pasando en la película, ¿sí? Y aquí vamos a ir viendo cómo a través de toda esta película va encerrando esa maldad, ¿sí? Porque inclusive hay un salón, en el salón de donde está el bar, que a determinadas horas se prende, ¿sí? Y empiezan a aparecer esos fantasmas como en una recepción, como en una fiesta, y todos esos personajes están brindando, están tomando, están haciendo como que fuera una fiesta, ¿sí? Pero que pues todo es producto pues de esos espejismos que va a originar la casa, y que pues al final de la película hay como un retablo de todos esos, eh, gente que se dedicaba en ese bar a atender al personal, ¿sí? Van a ver fotos de ellos y al final va a aparecer la foto de este último personaje que hace toda la película. Es una película realmente como para sacarle mucha información. Hay escenas en las que son totalmente impactantes. Por ejemplo, cuando el niño va con su motito en el pasillo, en una bicicletita, en los pasillos del hotel, y ve a unas gemelas, pues, que son fantasmas en realidad. Y pues aquí se va a ir viendo cómo este hombre tuvo esa capacidad de ir captando, tanto en la novela, pero al pasarla al cine, hace toda una obra de arte. Todos estos comportamientos que tiene el ser humano, toda esa naturaleza que en una palabra va reflejando cómo el ser humano tiene esos demonios que cuando menos se lo espera uno, salen.
salen debido pues a toda esa abstinencia de alcohol que él había tenido, pues es como una presa fácil para todas esas energías del hotel que habían, se habían ido nutriendo de esta situación. Todos estos enigmas de comportamiento humano que tiene desde el momento en que va a hacer su aparición en el personaje, va a ir oscureciendo gradualmente toda esa luz de razón, de equidad, de sentido común del ser humano, toda esa concepción evolutiva que a través de la película se va discutiendo. Desde la primera estructura es casi pura materia viva de cómo el ser humano puede irse degradando. Cuando hablamos de la locura, nos dimos cuenta que es un tema apasionante, es meter al ser humano, al psiquiatra, al neurólogo, al psicólogo, que trata de investigar qué está pasando en la mente humana. Es como esos espeleólogos que entran a las cavernas subterráneas a ver qué secretos hay ahí. Y entonces el psicólogo, el psiquiatra, el neurólogo va haciendo esa búsqueda por qué el ser humano se convierte en esa forma. Esta película tiene todo ese estudio, porque si la agarramos realmente como como un tema de observación de la locura, es totalmente fascinante. Fascinante porque se va a ir viendo cómo el ser humano, cuando entra en esos aspectos de la locura, olvida familia, olvida el sentido común, olvida la razón, ¿sí? Y que únicamente se deja llevar por todos esos fantasmas, por todos esos demonios que se van suscitando, aunado a la magia de ese hotel, a la magia que se han ido acumulando, ese receptáculo de energía negativa que vamos a ir viendo a través de la película. Se las recomiendo realmente, es una película de lección de que pues todas las personas que nos gusta el terror, pues por supuesto que tenemos que ver todo ese trabajo magistral que va a hacer Stephen King, pero que ahora, llevado al cine por el director Stanley Lukin, vamos a ir observando cómo se hizo ese sincretismo, ¿sí?, entre la novela y llevada al séptimo arte. Pues esto ha sido todo por hoy. Les recomiendo mucho, mucho que la vean. Si no la han visto, véanla, búsquela. También está el libro. Y aquí van a ustedes a ver por qué este hombre es considerado como uno de los personajes en cuestión de la literatura que nos hace sentir estar en ese terror y en ese suspenso. Que pasen un buen día y que gocen mucho su domingo.